Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Bueno, ese era el saludo del otro canal. Muy buenas y bienvenidos a Nebublog. Yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Ahora estaba viendo que ya habían salido algunos efectos Mandela de este año, 2019. Eso que estamos en enero aún. Así que pensé, bien, voy a hacer un video sobre esto. Y bueno, los que no saben sobre esto, primero como la definición cortita. Es una cosa conspiranoica, pero me llama la atención. El efecto Mandela nace por la muerte del presidente Mandela. Él murió el año 2013, pero mucha gente cree que murió cerca de 1980. Y cuando pasó esto, mucha gente empezó a decir en plan, oh sí, tienes razón, él había muerto antes, pero murió de nuevo. Y a partir de esto ocurrieron muchos otros fenómenos que la gente recuerda de una forma, pero ocurrieron de otra. Como por ejemplo, la cola de Pikachu, algunos lo recuerdan con una franja negra, cosa que nunca estuvo, o Mickey Mouse con tirantes, que tampoco nunca usó tirantes, o Mickey Mouse sin cola. O el logo de Coca-Cola con el guión al medio en vez del guión arriba, etcétera. Hay un montón, esos son como los más clásicos. Ahora, primero la explicación seria. Simple desinformación. Nada más. ¿Por qué? Antes el acceso a la información no era tan... sí, como ahora con internet. No era tan rápido. Entonces la gente... No recordaba bien cosas, se quedaba con datos malos que le habían dicho, incluso en la misma televisión la gente como que no investigaba mucho, el público se creía lo que fuera. Incluso yo recuerdo cosas que me pasaron mal en el colegio, a ese nivel. También otra causa de la desinformación, y cuando aseguran yo lo vi, es que a veces es cierto. En Sudamérica, acá en Chile por ejemplo, llegaban muchas cosas piratas, juguetes, hasta radio. Entonces de ahí viene por ejemplo que Philips es con 2 L en vez de con una, por una marca pirata de Philips. Incluso por ejemplo en Los Simpsons se hace una parodia del televisor Sony en vez de Sony. Entonces antes, como no había esta regulación, entonces uno recuerda, sí, yo vi el juguete de Mickey Mouse con tirante, y es cierto, o la serie, porque también llegaron muchas series piratas. Yo recuerdo cuando estaba chico haber visto Hércules, pero no era el Hércules de Disney por ejemplo, o Peter Pan igual, y que venía con la misma carátula y toda la película, y era mentira. Entonces parte de lo que tiene que ver con el efecto Mandela, bueno, en gran medida la desinformación. Yo lo atribuyo a estas cosas piratas. En otras partes del mundo no sé si atribuirlo a lo mismo. Otra de las explicaciones que puede ser una mala asociación de cosas, porque como saben el cerebro humano funciona con asociaciones. Como esto se parece a esta otra cosa que yo conozco. Entonces al ver, por ejemplo, una imagen una vez, tu cerebro la tiende a recordar más parecido a algo a lo que estás más acostumbrado que a cómo era esta imagen realmente, al menos que la veas muchas veces y te has puesto harto. Pero imagínense antes, la época sin internet, veías las noticias una vez en la tele, o las escuchabas una vez en la radio. En un diario es distinto, porque en el diario puedes verlo varias veces, pero imagínense eso. Entonces después de un tiempo ya no lo recordaba bien. Es normal que a la gente se le olvide las cosas, no tiene nada de es que tengo mala memoria, no, o sea. Así que cuando alguien diga que se acuerda de todo es mentira, porque el cerebro no funciona así. Ya, bueno, y después de esta introducción... Hiciste una introducción muy larga. Ay, que me gusta hacer introducciones largas. Algunas personas pueden hacer introducciones largas. El problema es que tú siempre te vas a otro tema. Era un video del efecto Mandela y terminaste hablando de cómo funciona la memoria.
Y después de esta introducción veamos la parte más conspiranoica, que es la que me llama más la atención. A todo esto, sigo encontrando esta cosa súper interesante. Estuve harto días leyendo y viendo videos sobre efecto Mandela, porque hay cosas que de verdad yo las recuerdo de otra forma. Bueno, en la parte conspiranoica, lo que quiero decir es que como que vivimos en otra dimensión, como que de repente la mitad de la población fue transportada a una dimensión paralela. Ya, o sea, como que hay varias dimensiones funcionando con distintos detalles y de repente como que una parte de la población pop saltó a otra dimensión usando el mismo cuerpo. O sea, es como que el alma de tu A y el alma de tu en dimensión B se intercambiaron, así que el otro tú anterior habita el alma tuya de la dimensión A. Entonces para él también las cosas están pasando diferente. Ya. Bueno, esa es una. Hay varias teorías conspirativas de esto del multiverso, pero creo que esa es como la más simple de explicar. Como que saltaste a otra dimensión, como que se intercambió tu cuerpo con el del otro tú de la otra dimensión y por eso las cosas son distintas. Ya, bueno, ahora partiendo con los efectos Mandela que han aparecido. El primero es el del logo del Starbucks, donde según algunas personas recuerdan que la sirena no tenía una estrella en su corona, pero ahora resulta que sí. En mi caso yo siempre he recordado que ha tenido la estrella. Voy a dejar una foto por aquí. Como siempre, si es que quieren más efectos, yo dejo los links en el artículo escrito. Ahí están todas las referencias. No están citadas porque soy flojo, pero está el link, tienen que pinchar. Otro efecto Mandela es sobre Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Acá le llamamos Abraham Lincoln. Sobre Abraham Lincoln. Este yo no lo conozco, así que ahí ustedes comentan qué es lo que piensan. Según algunas personas recuerdan que era un cristiano devoto. Yo lo que sí creo es que por la época puede ser correcto, porque en esa época como que todos eran creyentes. Según el universo actual, nunca fue un cristiano devoto. Después lo comentan. El otro efecto del 2019 es que Little Richard, el músico, murió el 2016, pero en realidad está vivo. Yo no recuerdo haber visto la noticia de que él haya muerto realmente, aunque sí, en el 2016 recuerdo que salieron muchas noticias falsas de que el famoso había muerto, así que puede ir por ahí. Otro que me llamó la atención, que este sí yo lo recordaba, es sobre el Triángulo de las Bermudas. La leyenda de que era peligroso. Yo recuerdo que antes sí se hablaba de esta leyenda de que era un sitio peligroso, aviones desaparecidos, etc. La cosa es que ahora no es un lugar peligroso, es solo tiene daño, o sea, causa daño similar a lo que pasa en otros lugares similares a esta región. Aunque sí todavía está este hecho de que en la Segunda Guerra Mundial se perdieron aviones, pero antes se hablaba, yo me acuerdo, que más una leyenda urbana, se hablaba de que desaparecía todo lo que pasaba por ahí, aviones, barcos, etc. Pero resulta que ahora no, como que esa leyenda urbana no existió, o a lo mejor sigue siendo leyenda, ¿no? Y el que creo que sería el último que apareció el 2019 es sobre el ataque a las Torres Gemelas. Lo extraño es que yo recuerdo que el 2018 igual, pero ya no sé, está en la lista de los efectos Mandela 2019. Es un efecto Mandela en sí, que según yo apareció el 2018.
Los aviones que chocaron con las Torres Gemelas. Recuerdo yo que eran, bueno, 3 aviones a las torres, pero eran más en otros lugares. Y resulta que ese es el efecto. Hay mucha gente que no recuerda que también se estrellaron en otros lugares. Recuerdo el accidente del Pentágono, por ejemplo. Así que hay gente que recuerda que solo fue las Torres Gemelas y otros que recordamos que sí fueron varios aviones que se estrellaron en muchas partes estratégicas, y que incluso recuerdo que hay uno que falló, que no recuerdo si tenía que ir a la Casa Blanca o al Capitolio y falló. Así que eso fue todo por hoy. Si conocen más efectos que hayan aparecido este año, los comentan. Como siempre, las referencias en el blog escrito. Así que